Hola amigos de regeneración.com.mx, bienvenidos a una nueva edición de su programa Un Mundo Raro. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de temas que tienen que ver mucho con la mujer, con la familia, con los niños. Y por ello nos acompaña el día de hoy la licenciada Graciela Ramírez Luna, del corporativo Ramírez Luna. Bienvenida, licenciada. Hola Carla, muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Licenciada, vamos a platicar un poco en torno a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y sus derechos, ¿no? Hay muchos temas que como mujeres desconocemos en torno a lo que podemos hacer en lo laboral, en el hogar y bueno, en el día a día. Pues tienes razón cuando señalas que es una conmemoración, ¿no? En el sentido que es en relación a nuestros derechos, al reconocimiento de nuestros derechos, ¿no? Muchas veces, no sé si te ha pasado que, ¡ay, felicidades por ser mujer!, ¿no? Y realmente es una conmemoración, como tú lo señalas. ¿Por qué? Porque poco a poco se van reconociendo nuestros derechos y precisamente el 8 de marzo, ¿no?, que se celebra este día, es precisamente por eso, porque se reconocieron derechos de las mujeres, derechos laborales. Así es, en pleno 2022 pareciera inconcebible que las mujeres tenemos que seguir luchando por los derechos que nos corresponden simplemente por ser seres humanos, ¿no? Pero esta diferenciación que ha habido entre géneros, donde ha sido tan predominante que las leyes, que muchas cuestiones sociales tengan que ver desde la perspectiva y la mirada masculina, que somos muy diferentes, sí, podemos trabajar y caminar a un lado, pero seguimos en esta lucha, todavía falta mucho por hacer. Efectivamente, sin duda hay una deuda histórica, ¿no?, hacia nosotras las mujeres. Socialmente también existe esa deuda. Decías, es inconcebible que todavía sigamos luchando por nuestros derechos cuando realmente somos iguales, ¿no? O sea, ante la ley debemos de ser iguales, debemos de tener las mismas oportunidades, debemos de tener los mismos derechos, ¿no? Evidentemente, cuestiones físicas sabemos y es innegable decir que somos diferentes, claro, pero en oportunidades, en derechos, somos iguales, ¿no? Y como te decía, hay una deuda histórica, pero claro que hemos avanzado, claro que esa lucha constante que hemos tenido ha servido, pero aún así falta. ¿Qué ha faltado? Mucha educación en el hogar, en las propias escuelas, porque podemos recordar, y en casa no nos dijeron, a ver, en la familia, ¿no?, qué derechos nos toca cada uno, seamos niños o niñas, ¿no? Entonces crecemos muchas veces sin saber qué es lo que tenemos que buscar que se respete en lo cotidiano y ya después, ¿no?, conforme a las leyes y otras cuestiones más formales. Es evidente que es en muchos aspectos, ¿no?, donde ha existido esta desigualdad, ¿no? Es evidente también que culturalmente existe, ¿no?, este pensamiento de machismos, ¿no?, en donde la mujer ha sido menospreciada, ¿no?, ha sido disminuida en cuanto a sus derechos, ¿no? Eso es culturalmente, socialmente, ¿no? Sin duda, todos contribuimos desde la casa, ¿no?, al momento de el propio respeto, ¿no? Nosotros sabemos que hay veces que se le da más predominancia al hijo varón, ¿no?, o que se espera en sí al hijo varón, ¿no?, para que tenga continúe el apellido como se creía o a veces como se cree todavía, ¿no? Desde la casa, socialmente también, laboralmente, ¿no?, la cuestión de que tengamos las mismas oportunidades, el mismo acceso a puestos de dirección, ¿no? Hemos demostrado en el transcurso de los años que nosotros como mujeres también podemos y siempre hemos podido ocupar puestos
directivos, ¿no? En todos, desde la sociedad, en la justicia, creo que es una labor de todos este reconocimiento de nuestros derechos. Así es, y bueno, acaba de pasar el 8 de marzo y las manifestaciones obviamente cada año son más contundentes, ¿no? Hay nuevas generaciones que se suman a alzar la voz, a demostrar, y también hay que ir entendiendo que es un proceso, ¿no? Que no es en contra de los hombres, ¿no? Es solamente hacer visible lo que hace falta, ¿no? E ir cambiando generacionalmente para que su hija, nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestros nietos, sobrinos, tengan un mejor acceso a todas las posibilidades y desarrollen sus talentos y capacidades. Así es, sin duda hay que señalar que se ha tenido que realizar este tipo de manifestaciones para el reconocimiento de nuestros derechos. Habrá algunos que estén o no estén de acuerdo en las formas, pero al final de cuentas no hay una lucha sin que exista una batalla, claro, ¿no? Entonces, ¿por qué cada vez nos vamos haciendo más conscientes y las generaciones actuales se van haciendo más conscientes de luchar por lo que corresponde, de exigir esa igualdad, ¿no? Nos vamos haciendo más conscientes las mujeres y también los hombres, porque ahorita también hay nuevas paternidades, hay nuevos pensamientos en donde ya no se ve esta parte de que porque soy hombre tengo que ocupar, inclusive hasta para el apellido ya no es necesario, ya no el que sea el primer apellido, el del varón, ¿no? Ya no es esto posible. Cada vez nos vamos haciendo más conscientes de estas situaciones. Así es. Y desde el ámbito legal, desde el tema o los temas, ¿no?, que llevan en torno a Ramírez Luna Corporativo, ¿qué pasa? ¿No? Estamos en un mes que acaba de pasar febrero, donde bueno, el tema del amor, la no violencia, no solamente ya en el matrimonio, sino mucho antes, ¿no? Que son temas que también conllevan hacia la justicia y a lo que debe ser. Así es. Pues mira, tan todavía existen estas diferencias que todavía existe la violencia. Porque si entendiéramos que somos iguales, que debemos tener respeto, no existiera este tipo de asuntos relacionados sobre todo con la violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces existe de alguna u otra forma esta desigualdad y esta falta de reconocimiento de el derecho que tenemos, ¿no? Esta pandemia, han existido asuntos siempre, pero esta pandemia trajo mucho la violencia en el seno familiar, ¿no? Pero es importante que reconozcamos, ¿no?, que existen mecanismos para tratar de solucionar, de disminuir y de que se reconozcan los derechos de las mujeres, ¿no? Por supuesto, se da en todos los ámbitos, en todos los rubros. Muchas veces pensamos que es parte solamente de un sector de la población, ¿no?, que no tiene a lo mejor nivel educativo, ¿no? ¿Por qué? Porque no conoce sus derechos y se deja maltratar o se deja violentar, pero existen todos los niveles, e inclusive hasta en mujeres que están preparadas, que tienen maestrías, que tienen doctorados, existe esta violencia aún sabiendo que tiene derechos, ¿no? Es muy difícil, como lo mencionaba yo en algún artículo, el juzgar, ¿no? Porque tendemos a juzgar a las mujeres víctimas de violencia, pero es muy difícil el conocer el porqué, ¿no? O es muy difícil, solamente, decía yo en el artículo, el cucharón es el que sabe lo que hay adentro de la olla. Y psicológicamente también es muy difícil salir de un entorno, de una situación de violencia. Y como tú lo señalabas, se da desde el noviazgo, ¿no? A pesar a veces de que existen muchas alertas, de que existen muchas situaciones en donde dices, ahí no es, ¿no?
es muy difícil salir de ello, ¿no? Es por eso que muchas también de las mujeres que acuden a lo mejor a levantar una denuncia o a lo mejor a interponer alguna cuestión en materia civil, ¿no? Se molestan cuando la propia autoridad les dice, ay, pero si vas a venir y lo vas a perdonar, ay, pero si estás segura, ¿no? Entonces yo creo que es un trabajo que se debe de seguir en diversos ámbitos, no solamente el legal, ¿no? Porque nosotros vamos a ser un medio nada más para solucionar el conflicto que se desee solucionar. Así es. Justamente toca un punto importante, ¿no? ¿Qué pasa con las alertas Amber, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El tener que esperar hasta 72 horas y que cuando se emite la alerta, pues siempre la autoridad, en vez de ser más comprensiva, ¿no? Sin juzgar, siempre ponen, ¿no? No, pues espérese porque a lo mejor se fue con el novio, ¿no? A una fiesta, en fin. O sea, sigue en lo cotidiano esas, pues esos pensamientos, ¿no? Esas frases, ¿no? Que finalmente, pues, contradicen a la finalidad de por qué existen ciertos mecanismos de protección, ¿no? Y para, sobre todo, pues, llegar a encontrar salidas que no afecten tanto a la persona involucrada. Fíjate que tocas un punto bien importante y bien delicado, en el sentido de que también para el justiciable, ¿no? Dice, es que es engorroso los trámites, son tardados, este tipo de situaciones. Y sería innegable decir, no, todo es muy rápido. No, claro que es tardado, claro que puede llegar a ser engorroso, más ahorita, ¿no? Que con la pandemia que suspenden plazos, que cierran oficinas, ¿no? Claro que sí es engorroso, claro que sí es tardado, claro que hay que enfrentarse a burocracias, ¿no? Pero sí se puede, pero sí es posible. Tanto la autoridad, ¿no? Como el justiciable y nosotros como abogados hemos enfrentado en esta pandemia grandes obstáculos. La autoridad ha hecho de verdad un esfuerzo sobrehumano, porque recordemos que no están trabajando las gentes que deberían de estar trabajando, solo están trabajando trabajadores de confianza para un sinfín de números de expedientes que existen, al menos en el ámbito familiar, ¿no? Claro. Te hablo de esa parte. Y el tribunal ha hecho un esfuerzo sobrehumano para sacar adelante estos asuntos, ¿no? Por supuesto, del lado de los abogados también es entendible el que digamos, oigan, es que yo quiero que mi asunto avance. Del lado del justiciable, oiga, pero es que, y mi asunto, y es que mi pensión, ¿no? Y es que mi divorcio, ¿no? Es muy complejo y considero que tampoco nadie se esperaba esta situación, ¿no? O sea, estamos actuando a cómo nos va llevando la pandemia y en verdad yo reconozco la parte del tribunal que ha hecho lo imposible por tratar de que exista una justicia pronta y expedita, ¿no? Entonces yo creo que también es comprensible que todas las partes nos comprendamos para sacar adelante la situación que pueda existir, ¿no? O sea, el expediente, ¿no? Que entiendan que también es nuestro trabajo, que entiendan que también el justiciable necesita el que le den respuesta, el que le impartan esa justicia que está solicitando, ¿no? Así es. Algo importante en el corporativo es que los temas que tratan y que llevan es con una sensibilidad, ¿no? Desde lo humano, sin juzgar lo que pasa, ¿no? Y ser un poco más fríos, más analíticos y tratar de llevar a mejores rumbos cada caso. ¿Qué tan complicado es? Y aumentaron los casos de violencia en la familia, respectivamente de los que lleva usted. En mi caso sí, o sea, los temas familiares en el corporativo sí han aumentado en estos 2 años, o sea, han sido mayores, pero tratamos de abordarlos con la mayor sensibilidad posible, ¿no?
en el sentido de que sabemos lo difícil que es enfrentarte a estas tipos de situaciones. Como yo le digo a veces a mis clientes, ¿no? El venir aquí, el venir con un abogado, para empezar es una decisión que cuesta, ¿no? Que cuesta mucho trabajo el decir, voy a asesorarme, voy a pedir ayuda legal para ver cómo puedo solucionar este divorcio, estas cuestiones de pensión alimenticia, ¿no? En primera instancia es difícil tomar esta decisión, ¿no? Y de ahí pues continuar con el proceso que se tiene o que se tenga que llevar a cabo. Tratamos el humanizar esta parte, ¿no? El acompañarte durante todo este proceso para que sea un poco menos, pues menos doloroso, ¿no? Escribía yo también, siempre aquí en este tipo de asuntos no hay un vencedor, todos pierden, ¿no? Cuando se trata de asuntos relacionados con la familia. Pero es nuestra labor el que sea lo menos complicado, simplemente desde la honestidad, del decir, esto funciona así, tiempos es imposible señalarte que van a ser o determinar que va a ser en un mes, en 2 meses, pero sí acompañándote con toda la claridad, cómo va tu expediente, qué es lo que pasa, a ver, vamos, ¿no? Vamos acompañando este proceso, ¿no? Y sobre todo hay en algunos asuntos en donde el interés principal debe de ser el de los menores. Así es. Hay trabajo que también han hecho las diversas secretarías de los gobiernos, ¿no? del mundo, para ir tratando este tema de la violencia hacia la mujer, ¿no? Y hay señales, hay imágenes, mucha gente nos estará viendo el día de hoy y seguramente más de uno ha vivido alguna situación de violencia que muchas veces normalizamos, pero que definitivamente no está bien porque eso puede dar pie a cosas mayores, ¿no? ¿Qué es la recomendación? ¿Qué son cuando se acerca un cliente con usted, los detonantes que dicen, bueno, tomaste la decisión y ahora estás aquí, pero bueno, mucho tiempo, tal vez mucho o poco, lo pudiste haber tomado antes, ¿no? Resuelto, ver, ¿no? Hay muchos factores, por supuesto, que giran en torno a un problema, ¿no? De la índole o de la gravedad que sea. Fíjate que hay muchísimas señales, ¿no? De hecho, es muy conocido y en muchas oficinas está, si no todo el mundo puede googlear, el famoso violentómetro, ¿no? Que por así decirlo, ejemplifica o esquematiza, ¿no? Los grados de violencia, ¿no? O sea, la violencia que puedes llegar a sufrir. Y te mencionabas algo muy importante. Muchas veces normalizamos o justificamos la violencia que vivimos, ¿no? Por, insisto, razones culturales, porque muchas veces decimos, no, o sea, es que me gritó, pero estaba muy cansado, me agarró muy fuerte la mano, pues me pegó, pero pues la verdad es que es la primera vez que lo hace, ¿no? O va a cambiar, muchas cuestiones de estas que justificamos, ¿no? Y que no nos damos a veces cuenta de que se está ejerciendo una violencia. O nos damos cuenta, pero decimos no pasa nada, ¿no? Hay encuestas, ¿no? Estadísticas que nos señala que muchas veces nosotras mismas como mujeres somos las que nos juzgamos o las que nos ponemos trabas, ¿no? Claro. O sea, juzgar en el sentido de que de repente decimos, no, es que se lo merecía porque viene mira cómo viene vestida, ¿no? Es que, pues es que trabaja, ¿no? Descuida a la familia, ¿no? Entonces, muchas veces vamos justificando cierto tipo de conductas, también hasta entre propias mujeres, ¿no? Entonces, es complicado también esta parte. Así es. ¿Cuál es el proceso
de acompañamiento que ustedes brindan, ¿no? Estamos casi por finalizar la entrevista y son temas muy interesantes que pueden llamar la atención, ¿no? A veces uno no sabe con quién acudir precisamente porque no quieres un trato frío, no quieres un trato que tenga que ver solamente con la cuestión monetaria y dejar al último los sentimientos, lo difícil que estás pasando en el día a día. Hay una parte importante en este sentido, en que en principio es la asesoría, ¿no? O sea, a ver, el por qué buscas, ¿no? Una asesoría legal, el decir de acuerdo a la situación que estás pasando, asesorarte y darte las opciones que tienes, ¿no? En segundo lugar, cuando ya te hayas decidido y se inicie el proceso, el señalarte todas las etapas del proceso e inclusive el señalarte el costo del proceso, ¿no? Y esta parte de decir, a ver, esto abarca esta primera etapa, aquí podemos tener estas circunstancias, o sea, ser claro, ¿no? Claro. También nosotros contamos con un equipo de psicólogas. Ahorita se han unido con nosotros 2 grandes psicólogas, la licenciada Ida Gagiola y Mariana Cantú, que son grandes psicólogas, muy humanas, grandes mujeres, admirables mujeres, en donde también nos ayudan a acompañar al cliente, ¿no? De hecho, te comento que entre mujeres estamos haciendo un proyecto para finales de mayo, para cerrar este mes de marzo, un proyecto para mujeres y de mujeres en relación con el autoconocimiento, ¿no? La cuestión del enfoque de la violencia de género, cuestiones que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a empoderarnos y conocer también nuestros derechos. ¿Dónde se llevará a cabo? ¿Tienen alguna fecha tentativa? Si tendrá costo o no, y alguna de las actividades para compartir con el auditorio. Y este mes de marzo hay muchísimas actividades de muchos intereses, sobre todo abogar siempre al crecimiento humano de la mujer, y sin duda este evento será uno de ellos. Así es, de hecho está pensado para el último domingo de marzo. Sí tenemos lugar, va a ser aquí en la Colonia Reforma, ya te haré llegar el cartel respectivo y se anunciará también en la página del corporativo y de las personas que van a participar en él. El único interés de estos talleres que vamos a dar es el crecimiento, el desarrollo de la mujer. Va a ser gratuito, ¿no? Va a ser gratuito y por supuesto, por cuestiones de pandemia va a ser limitado en cuanto a personas, pero alguno de los temas es la cuestión de la violencia de género, un taller en relación a la violencia de género, autoconocimiento, y también vamos a tener, por ejemplo, una clase de yoga, de defensa personal, de automaquillaje, o sea, cuestiones para que se dediquen un día. E insisto, el único interés es que nos juntamos mujeres, que queremos que las mujeres tengan un día en donde puedan saber y conocer de sus derechos, que puedan saber y conocer de su persona y tener herramientas, ¿no?, para ejercer estos derechos. Así es. Y sobre todo, bueno, pues también para todas aquellas que nos estén viendo y aquellos que nos estén viendo también, saber que hay un corporativo que trata de manera humana todos los asuntos familiares, ¿no? Y que son una herramienta a la que se pueden acercar. Como dice la frase, no están solos, ¿no? Siempre habrá gente con experiencia, con capacidad que pueda ayudarlos, ¿no? En todo un proceso, dependiendo de lo que decidan hacer, ¿no? Para siempre, pues, buscar un mejor sentido en su vida. Así es importante el que siempre se sepa que pueden hacer algo, ¿no? Sea con gusto, los asesoramos, tratamos de hacer lo mejor posible nuestro trabajo, pero también hay casos en donde les decimos, puedes acudir acá, tienes todas estas opciones. En materia familiar, en materia de mujeres, de niños, yo creo que no debemos de ser
egoístas, ¿no? Y al contrario, darles solución, porque son problemas muy trascendentes y muy delicados en donde debemos de dar solución al problema que se nos esté planteando. Así es. ¿Redes sociales? Ramírez Luna Corporativo en Facebook, en Instagram y en Twitter también. Excelente, licenciada. Pues muchas gracias por acompañarnos, por compartir estos conocimientos, bueno, y estas opiniones en torno a lo que es la violencia de género, ¿no? Al tema del empoderamiento integral de las mujeres y sobre todo que pues aquellas que nos estén viendo sepan que no están solas. Así es, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.